Bueno, bienvenidos. Gracias a todos por sumarse. Gracias por la presentación. Y nada, vamos a ir arrancando. La idea es ver la unidad 1 y la unidad 2 para el teórico de Sociología General. Y bueno, nada, ver hasta dónde llegamos en lo posible. Si no llegamos a ver la unidad 2 completa, vamos a armar otro grupo más adelante, porque son varios temas. Pero bueno, entiendo también que el tiempo de clases que han tenido no ha sido el necesario. Han tenido pocas clases por bueno, todo lo que ha pasado. Y bueno, nada, es un contexto difícil, pero acá estamos para ayudarnos. Así que seguramente haremos un segundo grupo más adelante. Bueno, el primer texto que tengo acá de la unidad 1 es el de Renato Ortiz, Taquigrafiando lo social. Ya el nombre nos spoilea un poco de qué va a tratar esto. Lo tengo acá abierto. Recomiendo que tengan los textos abiertos y vayan siguiendo o los apuntes que tengan. Así es más llevadero. Y cualquier consulta, háganla. Vamos con, como ya dije, el texto de Ortiz, Taquigrafiando lo social, donde lo que va a decir este autor, que de vuelta, el nombre del texto ya nos delata bastante. Taquigrafiar lo social es una metáfora que va a usar Ortiz, que bueno, significa que la sociología, o mejor dicho, las ciencias sociales, vamos a ser más exactos y precisos, no reproducen la realidad tal cual es. Por eso la taquigrafían. Es una metáfora de decir que traducen la realidad con conceptos abstractos y simplificados. Básicamente, cuando un sociólogo ahora sí usa conceptos o habla de clase social, de cultura, de Estado o lo que sea, está usando un lenguaje técnico que condensa a lo real, lo resume, lo sintetiza. Eso es lo que hace. Ahora, eso no quiere decir que sea la realidad, es la visión del autor. Por eso decimos taquigrafiar. Traducir también es una buena forma de decir una traducción de un lenguaje a otro y tiene un intermedio. En este caso es lo mismo. El que analiza, bueno, es el mediador entre la realidad y el lector posterior. Pero estamos leyendo lo que ve el autor. Estamos leyendo la visión que el autor tiene sobre el mundo. No quiere decir que sea la verdad. Entonces, la traducción nunca va a ser neutral. Siempre va a tener una subjetividad. Y va a depender del contexto histórico. Esto lo habrán escuchado seguramente en varias clases y demás, pero acostúmbrense a escuchar que siempre el contexto histórico aparece, el contexto que nos rodea todo el tiempo, en sociología, política, historia, bueno, directamente se entiende porque lo que ha pasado antes repercute en el presente, por lo cual es más fácil hacer la conexión, pero también pasa en política, periodismo, economía, vamos, aparece constantemente. Entonces la traducción va a tener subjetividad, va a depender del contexto histórico y a la vez va a depender de las categorías teóricas que se usan, que tiene que ver también con la subjetividad del autor. Pero bueno, según de qué escuela sea, qué orientación tenga y qué formación, la orientación, por supuesto, es importante, pero también la formación cuenta. Bueno, esto va a determinar
el tipo de traducción de la realidad. ¿Qué nos va a hablar Ortiz en el texto? Esto es algo que también hacen otros autores, y que lo van a ver, y lo vamos a ver de hecho, que es la ruptura con el sentido común. Ortiz, en particular, va a insistir en que la sociología debe separarse del sentido común y no puede quedarse en lo que parece obvio, o natural, o evidente. Las cosas que nosotros vemos como naturales, no podemos quedarnos en eso, porque lo inmediato, lo que uno ve ahí de manera espontánea, es engañoso, o a lo sumo es incompleto. De vuelta, no hay que dejarnos llevar por las primeras impresiones, porque, bueno, pueden estar cargadas de turbulencia, pueden estar cargadas de emociones, depende cómo esté uno también, en el momento de experimentar las cosas. Entonces no podemos hacer un análisis inmediato. Hay que tratar de tomarnos el tiempo y además el espacio. Por eso también hay que tomar un distanciamiento para poder comprender las cosas. Para entender la realidad, el sociólogo tiene que alejarse conceptualmente de la realidad. No va a alejarse físicamente, porque vive la realidad constantemente, pero sí conceptualmente tiene que tratar de alejarse de las cosas que pasan y construir una mirada más abstracta. Lo va a comparar con un viaje imaginario a través de conceptos, pero se entiende de que lo que tiene que hacer uno cuando analiza la realidad es no apresurarse, analizar y tratar de tener la mayor objetividad posible, por más que sea algo imposible. Siempre va a haber algo de subjetividad que nos va a influir. El tema es que seamos conscientes de eso. Hay que ser conscientes de eso. Entonces, tomar la distancia suficiente para no caer en emociones que a veces puedan contaminar nuestro pensamiento o puedan hacer que nuestros pensamientos sean turbios. Y también tratar de tener la suficiente conciencia de que la sociología no tiene el monopolio del sentido. ¿Qué significa esto? Que la sociología va a competir con otros discursos, va a competir con el periodismo, con la política, la religión, el propio sentido común, lo inmediato, y también con las cosas que asumimos como naturales. De vuelta, hay que tratar de entender eso. No necesariamente para competir, para pelearnos, y tampoco es que tengamos que eliminar los otros saberes, pero sí hay que saber qué diferencias tiene la sociología con las otras ramas. Y también saber que, bueno, hay diferencias. Además de ser consciente de que hay diferencias, identificarlas, obviamente. También decir que las ideas que escuchamos, que leemos, no caen porque sí, no existen solas. Las ideas necesitan estructura, es decir, universidades, investigadores, revistas, análisis posteriores, análisis previos. Bueno, un campo académico que sostenga esas ideas. Sin eso, no va a haber un conocimiento sociológico estable. No va a existir. Se va a caer solo. Va a quedar como una observación, pero no como una idea. También, volviendo a la comparación o a la relación entre la sociología con las otras ramas, va a decir que la fragmentación no es algo que favorezca la investigación, porque va a decir que las ciencias sociales se han vuelto muy fragmentadas y cada disciplina estudia una parte y se pierde la visión total. Por ejemplo, la sociología y la historia. No sé si sabrán esto, pero la sociología y la historia suelen competir bastante.
compiten mucho. Es como el ingeniero con el arquitecto, más o menos así, pero en versión humanidades. Y Ortiz, si le preguntáramos esto, diría que es algo absurdo y que es una pena también. Yo digo que es una pena, porque esto nos quita visión. También podemos decir lo mismo de la geografía, de la economía, la política, el periodismo. El periodismo y la sociología tienen sus parecidos. Cuando veamos la entrevista de Bourdieu, nos vamos a acordar de esto. El tema es que hay como una competencia entre estas ciencias y no hay como una unificación, que no quiere decir que todo esté compacto, junto, porque es importante que haya distintas ramas. Ahora, tiene que haber una mejor armonía entre estas ciencias, porque por ejemplo, las naturales tienen más armonía. Un médico, en términos generales, sabe muchas cosas, no se queda solo en su campo. Hay especialidades, por supuesto, pero en la medicina, digamos que hay más unificación o más cercanía, como quieran llamarlo, que en las sociales. En las sociales hay como hasta competencia. Pareciera que, bueno, como todo es subjetivo, como todo es ambiguo, bueno, podemos competir, no hace falta cooperar, podemos estar solos, sin la historia, sin el periodismo. Eso es un error, porque se pierde visión de análisis. Porque vamos a ver únicamente una parte, la historia va a ver otra, y así. En cambio, una mayor cooperación, o mejor dicho, en términos del texto, una menor fragmentación, nos va a permitir analizar mejor, estudiar mejor las cosas y sacar conclusiones más completas. Eso va a decir Ortiz en su crítica a la fragmentación. Y de hecho, la sociología tiene un carácter histórico, obviamente. Surgen de contextos específicos, que también lo vamos a ver después y lo van a ver con otros autores. En la unidad 2 se ve mucho más. Las ideas, las propias categorías, no son, no es que aparecen de la nada, surgen debido a ciertos contextos. Por ejemplo, el concepto de nación ha tenido un impacto en la modernidad mucho más fuerte. El concepto de Estado, ¿qué decir el concepto de Estado? Es tremendamente moderno. Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta. El concepto de nación actual no es como el que existía hace 1000 años. Y hace 1000 años también había civilizaciones, había educación, había ejército, había guerras, problemas de distribución. Sin embargo, han cambiado los conceptos porque la historia ha ido avanzando. Entonces no podemos tener la soberbia tan alta como para decir que sin la historia podemos tener categorías como si nada. Es un problema. Entonces, la teoría tiene que adaptarse a los cambios históricos. Inevitablemente. Tiene que estar en línea con la historia. Vamos a sintetizar esto. Las ciencias sociales, sociología, economía, política, son una forma de traducir la realidad en conceptos. Pero esa traducción es histórica, por supuesto, es parcial y es construida. Ya de entrada hay que entender que es construida. Entonces, algún tipo de, no necesariamente maldad, pero algún tipo de truco siempre va a haber. Entonces, bueno, nada, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para resumir, la sociología, específicamente, traduce la realidad, como las otras ciencias. Hay que romper con el sentido común, distanciarse de lo obvio, de lo inmediato, de lo espontáneo, evitar simplificar y naturalizar las cosas.
Y de hecho, el conocimiento sociológico comienza cuando uno cuestiona lo obvio. Cuando vos cuestionás lo obvio, ya estás generando conocimiento sociológico. Es así. También, por supuesto, distanciamiento y abstracción. Hay que tomar distancia, hay que alejarse de la experiencia del momento. También ser conscientes de que no hay un monopolio de la verdad y que la sociología compite con otras ramas, lo cual también es un problema si la fragmentación es muy alta, porque están demasiado divididas, compiten mucho y se pierde una visión. No quiere decir que no haya que tener sus propios análisis. Al contrario, la sociología debe ser consciente de que hay otras ciencias que también van a hacer aportes y que no necesariamente hay que competir con ellas. Hay que aceptar que existen, pero no podemos discriminar sus conocimientos y análisis, porque eso nos va a quitar visión, nos va a quitar visión de la realidad y del mundo social. Nos va a quitar eso. Entonces, hay que intentar reconectar lo fragmentado. Que también lo fragmentado, hay que ver por qué se fragmentó. Evidentemente, los autores, con su subjetividad, su soberbia, sus decisiones, han hecho que se separe. De hecho, esto de no hay monopolio de la verdad es una forma de decir burdamente, che, sociólogos no son los únicos acá. Hay otras ciencias y no hay que discriminarlas. Hay que romper con la fragmentación. Y por último, el conocimiento debe tener una base institucional. De vuelta, universidades, investigadores, espacios académicos, donde nos vamos a encontrar con otras disciplinas sociales. Entonces, la sociología no es solamente teoría, es una práctica social organizada. Y de vuelta, todo conocimiento depende de la historia, como ya hemos dicho. Los conceptos van a depender de su época, no son universales y tampoco eternos. No son universales porque no pasa siempre todo al mismo tiempo en el mundo. No sé, en el siglo V no pasaba lo mismo en Europa que en América, que en África. Hay momentos distintos. Cada uno avanza a su ritmo. Cuando hay cruces, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. Pero hay que tener en cuenta que la historia es el motor del conocimiento, básicamente. Así que nada, eso sería lo más importante de Ortiz. Si hay alguna duda, alguna consulta. Recuerden que taquigrafiar lo social es una metáfora, pero lo que quiere decir es que las ciencias sociales lo que hacen es traducir o adaptar la realidad. Eso es lo que hacen. Ahora, no quiere decir que sea la posta, depende del traductor. Entonces, siempre agarremos los conocimientos ajenos con pinzas. Nada más. Bueno, vamos a pasar al siguiente texto de Bernard Lahire. Otro título bastante spoileador. En defensa de la sociología. Y escuchemos esto porque es buenísimo. Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes que justifican a los delincuentes y distorsionan la realidad. Vamos, el amigo Lahire estaba repodrido y salió a defender a la sociología. Ustedes son de PUEF, digamos. Imagino que esto debe ser un poco choqueante encontrarse con toda esta micro o macro guerra civil que hay, pero bueno, suele pasar. Lamentablemente es así. Lahire metió defensa, ni Simeone se defiende tanto, pero bueno, acá tenemos a un gran defensor. Lo que va a decir Lahire es cuál es el aporte de la sociología. Lo va a defender. Va a defender nuestra ciencia y va también a explicarla.
Este texto lo di hace unos días para la gente de historia, sociología y demás carreras. Y bueno, es muy difícil no quitarme eso de la mente. Pero lo que sí va a decir es que la sociología tiene varios puntos que nos permiten negar estas frases que dijo al principio de justificar. Porque una de las críticas que hay de la sociología es que somos tibios, somos siempre muy neutrales, queremos justificar las cosas, queremos, analizar demasiado, o sea, sobreanalizar, y que, hay cosas que son más simples y las complicamos. Eso es lo que nos dicen mucho tiempo. Lo que nos dicen todo el tiempo, perdón. Eh, el gran argumento del texto es que explicar no es justificar. Explicar no es justificar. La sociología busca explicar por qué las personas actúan como actúan, por qué las cosas pasan así. Ahora, eso no significa justificar esas acciones. Significa entender las causas sociales. Ahora, eso no quiere decir que eso esté bien. Para poder entender lo que pasa, hay que explicarlo. Nada más. Eso no es una excusa para los comportamientos que hay. Al contrario, buscamos simplemente saber por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay, no sé, temas delicados? Inseguridad, pobreza, corrupción. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca podemos resolver estos problemas? Bueno, ahí aparece la explicación. Cada autor con su visión. Ahora, no quiere decir que estemos justificando o naturalizando eso. Al contrario, tanto Lair como Bauman, como May, como el propio Bourdieu, como también Ortiz y muchos autores, la mayoría, van a caer en que hay que tomar distancia de las cosas y no dejarse llevar. Todos van a decir esto. En gran parte la mayoría coincide en este punto. Y eso es para que el análisis sea más completo. No hay que dejarse llevar en respuestas simples e ideas simples. Porque en lo simple, muchas veces, o en la gran mayoría de cosas, hay una trampa. Hay una trampa. Se pierde objetividad. Más allá de la objetividad, podemos discutir si es posible ser objetivo. Podemos discutirlo. Ahora hay que tratar de evitar caer en emociones violentas para explicar las cosas, porque va a estar sesgado, seguro que sí. Y eso, no va a hacer que tu análisis tenga respuestas muy completas. Entonces, explicar no es justificar. También, algo que hace mucho la IR es explicar la diferencia entre la sociología y el derecho, otra rama social, barra política, como ustedes quieran. Va a decir que, hablando y citando a Hans Kelsen, de hecho en el texto que yo di para las otras carreras, que es el mismo texto, pero otro capítulo, va a decir que el derecho necesita suponer que los individuos son libres y responsables para poder juzgar. De vuelta, esto de la libertad absoluta, que cada uno es responsable de lo que hace y demás. Necesita que la gente se crea eso y el propio sistema necesita creerse también eso. Es donde todos nos creemos esta trampa para la IR, pero para que se pueda juzgar. En cambio, va a decir la IR, la sociología estudia el plano del ser, no del deber ser, no lo que debería ser, lo que pasa, lo que realmente ocurre. Entonces, para resumirlo, él va a decir que el derecho juzga y la sociología explica. No cumplen la misma función. Y la verdad, si somos muy, molestos y demás, vamos a decir, y podemos entender,
que el derecho también explica, porque hay investigaciones que se hacen para poder explicar qué pasó. Lo que pasa es que se quedan cortas, capaz. La sociología debe tratar de constantemente seguir investigando, porque siempre puede aparecer algo nuevo. Siempre. Y algo que hay que entender es que la sociología no niega la acción. No es que no hay decisiones, no hay voluntad, que somos robots, que estamos programados, que no tenemos salida. No, lo que dice es que las decisiones están condicionadas. Elegimos, pero no de la nada. Estamos condicionados. ¿Por qué? Porque todas las acciones que hacemos tienen historia personal, un proceso social de, bueno, socialización, vamos a decirlo así, que es cuando alguien convive con otro, va a compra, bueno, y genera estas redes sociales. También la posición social de cada uno. No es lo mismo un millonario que un tipo que no es millonario, valga la redundancia. Y por supuesto las experiencias acumuladas. No es lo mismo alguien que viene del sur, que viene del norte, que nació acá en La Plata, que viene de otro país. No es lo mismo. Cada uno va a tener experiencias distintas atrás. Entonces, no todos pueden elegir lo mismo y tampoco están todos en la misma condición. Ahora, eso no es justificar. No es justificar lo que pasa, es explicar. Es la realidad. Cada uno es diferente. Por ende, las acciones no pueden ser tan obvias. No podemos ser tan básicos de caer en la obviedad. Y ante la respuesta del fatalismo, porque hay ante esto una gran acusación de que, bueno, si todo está determinado y estamos controlados, nada se puede cambiar. Y la IR va a salir a responder esto y va a decir que reconocer los condicionamientos no elimina la acción, al contrario, permite entender la realidad para transformarla. Es más útil saber qué es lo que nos condiciona que creer en una libertad abstracta y falsa, ficticia. Carajo. Eso va a decir la IR. Es decir, sí, las cosas están determinadas, obviamente, pero ser conscientes de eso nos va a permitir actuar mejor, tomar mejores decisiones. Bauman también va a decir algo muy parecido. Pasa que Bauman es menos agresivo en sus comentarios, pero es un planteamiento muy parecido. Y la IR va a apuntar más a la idea de libertad absoluta, del libre albedrío. Contra eso va a combatir la IR. En cambio, Bauman va a enfocarse más en las bendiciones de la sociología. La IR es un defensor, básicamente. Bauman es un mediocampista, para que los después me entiendan. Es Xavi, es Iniesta. En cambio, la IR es, ¿cómo describirlo? Banchioni. La IR es Banchioni, básicamente. Así que nada. Básicamente, para cerrar esto, la sociología no niega la libertad ni la acción, pero muestra que ambas están socialmente condicionadas y que comprender estos condicionamientos es clave para poder entender y eventualmente transformar la realidad. Repito de vuelta, más lento. La sociología no niega la libertad, no niega la acción, pero sí muestra que ambas tienen condicionamientos. Pero comprender estos condicionamientos nos va a permitir entender mejor la realidad, nuestro marco social y también poder transformarlo. Se puede. Es una herramienta para salir del dominio, no para decir, está todo mal, estamos perdidos, jodámonos.
No, eso es una reducción muy básica. Lo que diría Ortiz del sentido común es quedarse con lo espontáneo, con lo inmediato. Es un pecado. Díganme si se ha entendido hasta ahora. Eso. Deja de joder. Bueno, vamos al texto de Bauman y después cerramos con Bourdieu. El texto de Bauman es una introducción a la disciplina de la sociología. No es una defensa a bocajarro como la de Lair, pero sí va a definir los puntos más importantes de la sociología, qué es lo que la distingue y cuál es su función. Estoy acá con el texto. Bauman también va a insistir, desde su punto de partida, en que la sociología agrupa una serie de conocimientos considerables, vamos a decirlo, que se ha ido acumulando a lo largo de la historia. Es decir, que para Bauman también el conocimiento es histórico. Esto se va repitiendo, creo que ya es la tercera vez que lo decimos, pero es así. El conocimiento es histórico y la sociología tiene que ser consciente de eso para analizarlo de manera más completa. Una de las cosas que es virtud de la sociología es conectar lo social con lo individual, básicamente. Por ahí otras disciplinas se centran en aspectos más específicos, como puede ser, no sé, la psicología, por ejemplo, que es más individual y demás. También la economía, que es intercambio, recursos. La definición de economía más común es la ciencia que estudia cómo distribuir recursos escasos, básicamente. Es una definición, pero es como la más común. Yo aún así metería la economía más dentro del ámbito de las sociales. Pero bueno, tengamos en cuenta que por ahí habla más de la macro, por ejemplo, habla en cosas muy, muy altas y se aleja más de lo social. En cambio, la sociología busca explicar o mostrar cómo las experiencias personales están atravesadas por estructuras sociales más amplias. Si alguien no consigue trabajo, este ejemplo es tremendo, el tema del desempleo cuesta mucho que la gente vea el desempleo como un problema social. Lo suelen ver más como una falla personal. Ahora, la sociología puede analizar que hay factores que influyen en el desempleo. El contexto económico, la desigualdad social, las oportunidades estructurales que por ahí no son suficientes. Y bueno, el tipo de redes sociales no en digital, sino de, vamos a decir, telarañas de gente que se van conectando entre sí, que por ahí no es el más favorable. De vuelta, también el espacio y el lugar en el cual uno está, hay que tener en cuenta que influye, evidentemente. Entonces, nada, la idea es cómo influye estos puntos sociales que forman, valga la redundancia, la sociedad en nuestras acciones, pensamientos y oportunidades. Y también cómo nuestras acciones individuales reproducen o modifican la sociedad. Esto de sociedad-individuo es el menotismo bilardismo de la sociología. Es así. Aparece todo el tiempo. Todo el tiempo vas a ver un autor que es más de poner el foco en lo social, o sea, en lo de sociedad, y otro más en lo individual. Siempre. La mayoría dice, bueno, hay conexiones, pero bueno, casi todos eligen un punto de partida, que es más cómodo y bueno, nada.
Es una relación mutua. Todos coinciden en eso, pero bueno, algunos se enfocan más en determinada parte. Otra cosa que también hace Bauman, al igual que el resto, es cuestionar, como ya dijimos, el sentido común. No hay que aceptar las explicaciones cotidianas como verdades evidentes. Está bueno trabajar en lo cotidiano, porque es lo más recurrente, lo que todo el tiempo vemos, lo que experimentamos siempre. Ahora, está bueno preguntarse por qué consideramos normal ciertas conductas. ¿Quién definió esas normas y conductas? ¿Y qué intereses sostienen esas ideas? El texto da varios ejemplos, que creo que son bastante claros, pero habla de, bueno, por qué la política o los políticos tienen esto de el pueblo piensa, o bueno, como si el Estado fuera, de vuelta, un armado en favor de los servicios de la gente. Bueno, critica un poco eso. Hay como ideas muy generales que en la práctica uno las analiza y ve que no son tan así. Entonces, el sentido común muchas veces cae en lagunas muy simples, como por ejemplo, la pobreza existe porque la gente no se esfuerza. Hay personas que no se esfuerzan y son pobres. Los ricos se esforzaron. Bueno, la sociología va a preguntarse y no afirmar de una, bueno, ¿qué estructuras económicas, educativas o políticas producen pobreza? Es decir, busca explicaciones más amplias y no tan inmediatas, porque es un pecado caer en lo inmediato. Métanse esto. La unidad uno básicamente explica los valores principales de la sociología. Y uno de ellos es evitar caer en la inmediatez. Eviten eso. Eso es lo más importante de la unidad uno. Busca explicaciones y evitar caer en lo simple. Y sobre todo, y paso a otro punto, hay que desnaturalizar la realidad social. Algo muy característico, muy normal, que pasa siempre, es creer que muchas cosas eh, que parecen naturales, bueno, hay que entender que en realidad muchas veces son construcciones históricas y sociales. No es que aparecen de la nada, no es que un día cayó y se decidió de la nada, no sé, vamos a decir, las leyes de vialidad, de tráfico, de seguridad. No, hay una construcción de décadas, inclusive de siglos, particularmente en el derecho, que se han ido acumulando y han formado las estructuras que hoy tenemos, que hoy nos parecen naturales, básicas, y las damos por hecho siempre. Ha pasado siempre. Varias ideas también son, no sé, los conceptos de familia, totalmente libre para ampliarse, para debatir, el de género, que decir, las normas de convivencia, que ya dijimos, o las ideas del éxito y el fracaso. Esto también lo comenté en otro grupo de estudio, que son construcciones sociales que hemos formado y que hemos reproducido. Y la pregunta sería, ¿a quién beneficia decir que alguien es exitoso, que alguien es fracasado o que alguien es normal? Vamos a decir así. Bueno, la sociología muestra que esas formas, esas ideas, normas, categorías, cambian según el tiempo y el espacio, según dónde estés y en qué momento estés. Eso es evidente. Por ejemplo, un ejemplo muy gordo, vamos a decirlo así. Saludarse con un beso en el cachete. Creo que el cono sur es el único lugar donde pasa eso. Capaz un poco en Brasil, pero ya si subimos en el continente, no es tan normal. De hecho, es bastante
impactantes para muchos. Bueno, y hablamos de un gesto que acá es muy normal, de conocer a alguien, de saludarse, pero claro, allá en Colombia, por ejemplo, México o en España, no es tan normal. Y hablamos el mismo idioma. Y más o menos tenemos los mismos problemas. O conversamos de los mismos temas. Si yo digo tal cosa, me van a entender allá, en España o en Colombia o en México, sobre algo, no sé. Por ejemplo, el fútbol, los deportes, me van a entender. No es que tengo que ir a China y hablar de fútbol o de básquet es más complicado. Y ellos me hablan del ping pong. Bueno, no. Acá compartimos gustos. Sin embargo, esa costumbre cultural, que acá es muy fuerte, allá no pregona. Bueno, hay un contexto histórico que ha ido evolucionando y ha llevado a que acá se acepte eso y allá no. Entonces, de vuelta, hay que desnaturalizar la realidad social y tratar de explicarla. También, de vuelta, analizar las relaciones, no hechos aislados. Hay que entender que los fenómenos sociales forman parte de redes de relaciones. Si algo pasa, una pelea, un choque, posiblemente sea el resultado de algo. Algo ha pasado para producir eso. Es decir, la causa-consecuencia aplica muchas veces también. No es tan lineal, pero se puede explicar, che, hay condiciones que favorecen a que pase más esto que aquello, por supuesto. No estudia a los hechos como eventos separados, sino que están conectados. ¿Y con qué los conecta? Con las normas, valores, la historia, instituciones, el poder, las relaciones de poder. ¿Quién decidió tales normas? ¿Quién instauró estos valores? Y también algo más, si quieren, volado, ¿quién escribe la historia? Bueno, de vuelta. Y hablando de historia, la sociología tiene una mirada histórica. Conecta historia con biografía con la actualidad. Lo hace. Lo que hoy, como ya dije antes, nos parece natural o universal, es una construcción histórica, o puede serlo. Entonces la sociología va a mostrar que costumbres, roles y formas de organizarse cambian por la época, la cultura, el contexto social. Es evidente. Y también entender, en la parte más biográfica, es decir, lo que uno hace, tiene que ver con lo que ha experimentado antes. Una experiencia individual no se analiza por sí sola, o no completamente por sí sola. No sé, alguien que es violento. ¿Y por qué es violento? ¿Por qué hizo ese acto? Bueno, entonces la sociología va a meterse con las experiencias personales, lo que ha vivido, y lo va a llevar con los procesos históricos y colectivos. Y capaz podemos hacer un balance de la gente que ha sido criada en contextos de violencia tiende a reproducir esas conductas. O decir que no. Capaz que las niega, las rechaza. Ahora, actúa como actúa por lo que ha vivido, tanto si va para un lado como para el otro. Pero para eso hay que evitar caer en el momento y revisar un poco el pasado de la persona, la historia de la persona y también la historia de iba a decir varias personas, pero llevar el caso individual y tratar de conectarlo con otros casos. No que por un ejemplo digamos que todo es así. Si una persona fue criada en un contexto violento y salió violento, no podemos decir que siempre que pasa eso, o sea, que siempre que una persona es criada en un contexto violento,
va a ser violento. No podemos decir eso. Ahora, sí podemos decir que puede influir. Y también podemos decir que si sale al revés, puede ser un rechazo. Ahora, es inevitable que ese contexto familiar le va a influir. Eso no podemos negarlo. Hay una explicación detrás. Después, por supuesto, no es que lo justifiquemos, como decía Lair. Lo estamos explicando. Como verán, estamos yendo entre Bauman, Ortiz, Lair y con Bourdieu vamos a cerrar. Básicamente, lo que distingue a la sociología como ciencia es que estudia la vida social de forma crítica, relacional e histórica. No niega la historia. Lo que decíamos antes con Lair de la fragmentación. No, es histórica. Necesita la historia. Sí o sí. Conecta experiencias individuales con las estructuras colectivas y cuestiona aquello que solemos dar por obvio. Vaya a saber uno por qué. Sin duda. Bueno, creo que eso es lo más importante de Bauman. Después el texto sigue con el planteamiento que va a hacer con Tim May, que es pensando sociológicamente. Esa parte la di para las otras carreras, pero bueno, ustedes ven esta parte introductoria. Ellos también ven la otra parte, donde se continúa con esto, pero más o menos es lo mismo. La sociología es una mirada crítica, estudia la relación individuo-sociedad, evidentemente, critica el individualismo, básicamente de que el individuo actúa solo porque sí, ¿no? Hay explicaciones. Las estructuras y el lenguaje que le damos también explica un poco lo que pasa, o sea, las clasificaciones que damos. Por eso habla también del lenguaje, que es muy importante, y que también, y quiero terminar con esto, porque se parece mucho a lo de Lair, la sociología, para Bauman, es una herramienta de libertad. Porque en esta ciencia hay un potencial emancipador. Emancipador. ¿Y por qué? Porque al entender las condiciones que nos moldean, ampliamos nuestro margen de acción. Lair decía algo muy parecido, prácticamente lo mismo. Comprender más permite elegir mejor. Quizás no con libertad absoluta, pero podemos elegir. Entonces, nada, de vuelta, no es que naturalizamos las cosas o justificamos o traducimos las cosas como son. Por supuesto que hay subjetividad, hay análisis, pero lo que es innegable es que hay un esfuerzo por intentar explicar las cosas que pasan. Y creo que para cerrar este grupo de estudio, en el siguiente grupo daremos la unidad 2, es cerrar con Bourdieu. El de Bourdieu es una entrevista que le han hecho, que como dato curioso, para los que hacemos la carrera de sociología, tanto profesorado como licenciatura, es el primer texto que nos dan en el curso de ingreso. Lo primero que leemos es esta entrevista, que es una ciencia que incomoda. Está buenísimo, la verdad. Son preguntas, él las va respondiendo y demás. Va a hablar de que, bueno, hay parecidos o puentes entre la sociología y el periodismo. Y está muy interesante, la verdad. La gran pregunta de por qué incomoda la sociología, bueno, incomoda porque hace preguntas. ¿Y a quién incomoda? Al poder, sobre todo. De vuelta, ya hemos visto el potencial emancipador que tiene. Entonces, Bourdieu tampoco va a ser ajeno a esto. Va a decir que esta ciencia desenmascara va a decir que la sociología desenmascara
lo natural, lo que parece obvio, como por ejemplo el talento, el éxito en la escuela, el gusto cultural, son producto de condiciones sociales. Por ahí me estoy repitiendo mucho, pero es lo que dice cada autor. Que cada autor diga cosas parecidas ya es otra cosa. Pero bueno, la unidad 1 es introductoria para poder plantar las bases de lo que es la sociología. Cuestiona las relaciones de poder. Estoy leyendo las preguntas y lo que pone. Creo que acá es evidente. Va a deslegitimar los privilegios, por eso incomoda mucho. Quién tiene ventajas y quiénes no. Entra mucho en las variables de las desigualdades. Va a romper otra vez, por cuarta vez creo que lo hemos dicho, con el sentido común. El sentido común reproduce muchas veces ideas dominantes, muchas veces. Entonces la sociología viene a discutir las, entre comillas, verdades obvias. Es obvio. No, mira, lo que pasa es esto. No, hay que discutir con eso, hay que romper con eso. Y eso también genera rechazo, porque obliga a replantearse creencias muy arraigadas. Esto nunca va a cambiar, este país es así, todos los políticos son iguales. Bueno, podría meterme más, pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar solo en lo académico. Y también incluso incomoda al que practica esta ciencia. Porque no solo incomoda a otros, también a uno. El propio sociólogo insiste en que esta necesidad de la reflexividad, de todo el tiempo buscar explicaciones y demás, también le influye a uno. Y es chocante a veces. Es que la sociología busca explicaciones. Ahora, nunca dijimos que las vaya a encontrar. Nunca. Jamás. Bueno, eso mueve loco a cualquiera, evidentemente. Analizar constantemente la posición social también lo lleva a que uno se cuestione a sí mismo por lo que tiene o lo que no tiene. También, evidentemente, puede ser un arma de doble filo. A uno también lo puede incomodar. Y por último, lo más importante es que la sociología tiene un potencial crítico y político muy fuerte. Aunque no sea propaganda política, la sociología tiene efectos políticos porque hace visibles las dominaciones. Con Weber lo habrán visto o lo habrán leído un poquito, lo veremos en la siguiente unidad, pero la dominación, tenemos mucho para decir ahí. Entonces, al tener un carácter crítico y político, es resistida, desacreditada, particularmente por los poderosos. Entonces, la sociología incomoda porque hace visible lo que el orden social necesita mantener oculto para seguir funcionando, sin que nadie la cuestione. Muestra lo que te quieren ocultar. Ese es el objetivo de la sociología. Mostrar lo que está oculto. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso hay un puente con el periodismo, que hace preguntas y busca respuestas. Lo más importante en el periodismo no es tanto las preguntas, sino las respuestas que se obtienen. Bueno, hay puentes para hacer. Pero ustedes quédense con esto. La sociología desenmascara al poder y muestra o devela lo que está oculto. Básicamente es eso. No es que incomode por capricho, sino por lo que hace, por los efectos que tiene. Bueno, este es el último texto. No vamos a llegar a dar la unidad 2. Llevamos ya un buen rato. Así que nada. Vamos a volver a dar otro grupo donde revisaremos la unidad 2, a Durkheim, a Marx, a Weber, algo de historia de por medio. Va a ser divertido, entre comillas. Pero bueno, la unidad 1 está
ya dada. Así que nada, yo les agradezco por haberse sumado y nos veremos en el siguiente encuentro. Les mando un saludo muy grande. Hasta la próxima.